Hay una época de transición, particularmente cuando se termina el liceo, donde nadie tiene muy claro cómo resolver y manejar determinadas experiencias de vida. Los hijos empiezan a ser más dueños de sus tiempos y de sus decisiones y no es una transición sencilla. Y a veces es muy confuso cuando la dependencia económica aún está presente. Si esto se sostiene y no ha sido bien resuelto, por lo general persiste una tensión entre padres e hijos, incluso hasta cuando estos ya han sido padres. Por eso hoy vamos a tratar de ver qué es lo que se está jugando allí y cómo podemos hacer para resolverlo. Podríamos definir como dos categorías de conflictos. Aquellos que son constructivos porque se ha dado un diálogo abierto, porque han tenido la posibilidad de comunicar y sentirse comprendidos, establecen como puntos de negociación, hay respeto por las diferencias y la impronta que deja atravesar este conflicto, porque un conflicto no es sinónimo de un problema que se podría haber evitado. Los conflictos son inherentes a las diferentes etapas que tenemos que atravesar y que no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Entonces son un desafío del que salen fortalecidos e incluso dejan una enseñanza para ambas partes donde permite que tanto padres como hijos continúen desarrollándose. En cambio, cuando se da un conflicto que termina resolviéndose de una manera obstructiva, lo que hace es que erosiona a la relación. Y cuando este no se resuelve, empieza a extenderse en el tiempo. ¿Por qué? Porque los recursos que se utilizaron han sido destructivos. Entre ellos está el intentar imponer una perspectiva ante la otra, usar no la negociación sino la manipulación y la extorsión afectiva. Esto puede venir tanto del lado de los padres como del lado de los hijos. La falta de consideración respecto a las necesidades de alguno de los integrantes, ya sea padres o hijos, o la consideración ante las emociones y los sentimientos, la invalidación de estos. Otras veces ni siquiera se transcurre por estos lugares, sino que directamente se trata de omitirlo, de reprimirlo, de hacerte cuenta que acá no pasa nada, y esto tiene por consecuencia la sobreadaptación de algunos de los integrantes. Esta sobreadaptación que significa renunciar a las necesidades propias para encajar y acomodarse a las ajenas. Existen señales que nos van a permitir identificar si estamos atravesando una situación como esta. Podríamos definir como algunas causas comunes y otras específicas. Dentro de las comunes tenemos la dificultad o la falta de comunicación directamente. Pasamos a simplemente pasar revistas cuando se le pregunta a los hijos qué tal tu día, cómo te fue, mejor ni hablar, directamente bien, mal, pero no se dice ningún tipo de detalle. Salvaste el examen, no se menciona nada. ¿Cómo están tus hijos si son hijos grandes? Tampoco se mencionan decisiones que de repente son trascendentales en la familia. Podemos observar que puede haber chantaje emocional o directamente mucha distancia, o hay cierta rigidez en los roles, y esto también puede surgir en ambas partes, porque tenemos padres que les cuesta acompasar el crecimiento de los hijos y sostienen un rol como lo fue durante muchos años, como lo fue en la infancia y la adolescencia, donde se dice con cierto rigor cómo tienen que ser las cosas. Los hijos como que todavía en esas etapas no están tan habilitados a plantear qué les parece o les deja de parecer. Simplemente les comunicamos lo que tienen que hacer. Aunque hubiese estado bueno que ya en la adolescencia de a poquito hubiésemos dado espacio para contemplar esa otra perspectiva. Pero si esto no fue dado o a duras penas fue ofrecido, en la juventud, cuando ya son mayores de edad, empiezan los encontronazos, porque pueden tener voz propia, pueden votar, son adultos jóvenes para tomar decisiones respecto a muchos planos de la vida, entre ellos si quieren hacerse tatuajes, si quieren viajar, irse con su pareja a una parte, pero si dependen económicamente de uno, ¿cuánto permiso damos a todas esas cosas si no estamos muy de acuerdo, si nos cae mal la pareja, si creemos que tiene que sentarse a estudiar en vez de irse el fin de semana de farra con los amigos? Ahí empieza el problemón. Y también pasa por el lado de los hijos, cuando empiezan a descubrir que tienen más derechos, pero sin embargo no son tan amigables con las obligaciones. A la hora de solventar el estudio, si es que están haciendo una universidad privada, o la comida, el techo, las salidas, lo quieren todo. Y ahí también se cae en exceso y una rigidización de los roles. Porque antes, es verdad, era obligación de los padres la manutención. Pero
cuando ya somos grandes y nos parece que nuestra vida tiene que ir para un lado y no necesariamente para el lado que los padres consideran, les cuesta un poco asumir el costo que significa esa toma de decisiones. Entonces es una etapa complicada porque a veces se puede caer en esa extorsión de si querés esto tenés que hacerlo así, si querés esto otro tenés que hacerlo de esta otra manera, y no queda claro hasta qué punto es un límite donde está bien definidas las responsabilidades de cada quien, donde hay apoyo, pero cuánto hay de uso y a veces hay de abuso de esas situaciones. Incluso en la adultez observamos que también puede estar esta rigidez. Entonces los padres sostienen un deber ser respecto a los hijos que se entromete en la familia de este propio hijo. Y no se dan cuenta que el rol de abuelo, por ejemplo, si es que ya tuvieron hijos, sus propios hijos, es muy distinto al rol de padres y pretenden imponer una educación, una forma de tratar a los que ahora son sus nietos. Siguen tratando como si estos hijos que ahora son padres fueran los niños que en algún momento lo han sido. Entonces los desautorizan, consintiendo al nieto o a la nieta adelante de los padres, rezongando a los padres adelante de sus nietos, imponiendo con severidad cómo se deben hacer las cosas. Y esto se ve agudizado cuando hay todavía un apoyo económico por parte de estos abuelos hacia sus nietos. Entonces lo que podría haber sido una cooperación a una situación difícil económica que podrían estar atravesando sus hijos, después vale para tomar decisiones, para entrometerse en puntos que no les corresponden. Y también esto es moneda corriente, más de lo que se imaginan. Y no necesariamente están enterados del peso que significa para estos hijos tener la sensación de que tienen que tener la aprobación de sus padres en cada paso que den. Si toman una decisión diferente a la que ellos plantean, saben que va a significar un problemón. Y esto es por la rigidización de los roles. Para bajar a tierra vamos a mencionar cuáles serían estas causas específicas que generan mucho conflicto. Una de ellas son las expectativas académicas, donde le queremos seguir imponiendo a nuestros hijos lo que es un nivel de dedicación y de estudio ante la facultad. No le damos permiso a que ellos sean dueños de su tiempo. Todavía creemos que tenemos que estar persiguiendo el que rindan de determinada forma, el que le dediquen X tiempo. Y ya no se trata de seguir viéndolos como si fueran aquellos niños, aquellos adolescentes que si no teníamos cierto rigor podían desbarrancar un poco. Perdemos de vista que ya son personas que están haciendo esto no para dejarlos contentos ni para cumplir las expectativas de uno como padre, sino que se están apropiando del destino que quieren forjar. Podemos hacer sugerencias, podemos invitarlos a que puedan resolver las cosas de una forma o de otra, pero otra cosa muy distinta es entrometernos en estos aspectos. Incluso también observamos cómo se pretende la excelencia en el resultado. Ya no basta con que aprueben exámenes, ya no basta con eso. Y esto es una apreciación muy personal, es una decisión que tiene que ver con los estándares de uno y no necesariamente van a ser los estándares de nuestros hijos. Y eso tenemos que aprender a respetarlo. Otro punto es la confusión que se genera entre autonomía y responsabilidades, y esto viene para el lado de los hijos, cuando sienten que tienen más derechos que obligaciones. Y esto, efectivamente, hay que irle poniendo límites. Evidentemente, costear la independencia de los hijos creo que tiene que tener ciertos límites. Si uno puede apoyarlos, bienvenido sea, pero con ciertos límites, insisto, porque ya es momento de ir incentivando la idea de que si uno en la vida quiere más, tiene que procurárselo. Entonces, apoyar está perfecto, pero todo lo demás, todo lo que tenga que ver con tengo ganas de viajar, tengo ganas de vestirme de tal manera, tengo ganas de pasear con los amigos, tengo ganas, bueno, todas esas cosas, si uno puede dar un monto, fantástico, pero no excedernos, porque parte de la vida es aprender a que uno se la tiene que ganar. Y entiendo que si es una época de estudios, no podemos contar con tantas horas laborales. Entonces, ojo, que hay personas que tienen que trabajar 8 horas y se van a estudiar a facultad como corresponde, con muchísimo sacrificio. Pero cuando
Los padres pueden dar una oportunidad diferente en ese sentido. A veces lo que parece un beneficio termina jugando muy en contra, porque no tienen la posibilidad de experimentar lo que es forjarse la vida. Entonces acá, cuando tenemos opciones, hay que ser extremadamente cuidadosos de no caer en excesos para no confundir el uso con el abuso. Y en la adultez muchas veces esta confusión que se da entre los derechos y las obligaciones después termina recayendo en que se les sigue exigiendo a los padres que los abastezcan, que los provean. A veces no necesariamente de los aspectos económicos, sino que además con el cuidado de los nietos. Y las responsabilidades siguen para sus padres, para los que ahora son abuelos, en donde tengo que trabajar, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto, y no administran su tiempo sin contar con que los abuelos hagan, deshagan y resuelvan una cantidad de cosas que tienen que ver con sus nietos, pero que no va al lugar, porque eso es deber de los padres y no de los abuelos. Una cosa es cooperar y otra cosa es explotar. Después tenemos las interferencias en las decisiones que realmente les compete a nuestros hijos que ya son adultos. Y muchas veces vemos padres tratando de inclinar la balanza para un lado o para el otro, porque no les convence la carrera que han elegido, porque no les convence el trabajo que están haciendo, porque tampoco les cierra la pareja que tienen, porque creen que deberían irse de vacaciones con ellos y no con los amigos. Y ni que hablar cuando esto se sostiene en el tiempo y ya después trasciende a la familia de los hijos, pretendiendo incluso decir que deberían hacer los fines de semana, como por ejemplo visitarlos a rajatabla. Otro grave error, seguir viendo a sus hijos como niños cuando ya son adultos. Y otro gran problema es la dependencia económica. Y esto no solamente es cuando a veces es muy difícil la salida de los hijos a tener su casa propia o a vivir solo con un par de amigos. A veces se hace cuesta arriba. Y si están estudiando una carrera que les demanda muchísimo tiempo, peor aún. Entonces podemos caer en que me siento con derecho porque te pago, porque te doy un techo, porque si te doy todas estas oportunidades es para que hagas las cosas a mi manera. Un exceso que no corresponde, porque además lo que estamos generando en nuestros hijos es la sensación de opresión, de que no vale, de que es un peso, que es rehén del apoyo que se le está brindando como padres. Estoy segura que en el fondo lo menos que quieren es eso, pero sin embargo se comportan de esta manera y no les dejan cometer sus propios errores. Se sienten con derecho a opinar de absolutamente todo. Pero por otro lado también se da que a veces los hijos salen adelante, tienen algún recurso económico y como los padres no están bien, los empiezan a apoyar. Pero a veces también se da el abuso por parte de los padres. Y porque hubo una mala administración o porque les fue directamente mal, empiezan a exigirles a los hijos que les retribuyan, solventando una cantidad de gastos que ellos ya no pueden o deudas que traen consigo. Y esto no habilita que los hijos hagan su propia vida. Porque si estos quieren irse a vivir solos no pueden porque no les da para costear su casa y la de los padres. Ni que hablar si tienen hijos, costear la educación de sus hijos más los gastos de los padres. Y en cierto punto lo que se juega allí es una dificultad que a veces puede estar por ambas partes, tanto por los padres como los hijos, de independizarse afectivamente. Pero a través del recurso económico se siguen sosteniendo desde una convicción de que solos no pueden. A través de lo económico también se tironea lo que se puede y lo que no se puede, y lo que se quiere sostener, que en realidad ya es hora de soltarlo. Como resultado, ¿qué observamos? Desde la perspectiva de los padres es frecuente ver en la clínica que hay una gran preocupación, porque de repente sienten que sus hijos no se atreven a volar. Entonces creen que en esas exigencias lo que están haciendo es apuntalarlos para que salgan a la vida ya bien formaditos, y no se dan cuenta que están avasallando. Otras veces les pasa que es tanto lo que quieren cuidarlo y protegerlos que sienten que es demasiado prematuro exigirles ciertas cosas y se cae en el exceso. Entonces nos encontramos con hijos que se abusan y manipulan este amparo que le dan los padres, muchas veces mostrándose más frágiles y vulnerables de lo que realmente son, al costo de terminar creyéndoselos. Otras veces tienen la sensación, cuando ya son más grandes, de que hay una hostilidad, que los hijos no los valoran,
ahora que no los necesitan, se han hecho a un costado y no entienden por qué cuesta tanto acercarse, por qué no vienen con sus nietos a visitarlos, por qué ya no están las reuniones familiares o por qué se decidió festejar las fiestas en otro lugar si siempre se hacía en casa. Y no están viendo que eso era antes y ahora los tiempos compartidos están distribuidos con otras personas, con otras familias. Y no es que se los valore menos, simplemente es que hay otros integrantes. Y otras veces tienen la sensación de que la nueva familia que tienen sus hijos les está arrebatando a su propio hijo. Y poco menos que la pareja lo está explotando o la está explotando. Entonces ahora cuando ellos están necesitando de una mano, que debería ser en retribución de tanto que se le ha dado, no es posible. Y no se dan cuenta que tenemos que darle un lugar a esa pareja y que además que nuestro hijo no es nuestra posesión. En cambio, la mirada de los hijos hacia los padres tratándose de jóvenes muchas veces se sienten ahogados, abrumados por las expectativas de los padres. Ya están más que preocupados por aprender, es cómo voy a rendir, pero no por la calificación que me voy a sacar, sino por lo que me van a decir los padres cuando vea X resultado. Y ya la facultad o lo que estén estudiando, lo que se estén formando, pierde interés, porque es ir a que tengan una forma de saber cuánto valgo, cuánto sirvo, cuán útil soy, cuán a la altura de las expectativas que ellos tienen sobre mí estoy. Se sienten asfixiados, sienten que no pueden ser ellos, pero al mismo tiempo no saben quiénes son ellos. Están explorando. A veces creen que la mejor forma de llevar las cosas es por un camino y no por este otro, que es el que quizás les sugieran sus padres, pero algunos no se atreven para evitar problemas, pero otros cuando se atreven y les da mal, les viene como esta sensación de inseguridad. Entonces no puedo hacer las cosas a mi forma, tengo que ser a la forma que ellos esperan. Se desvirtúa todo, ¿verdad? A esto se le suma que es una etapa en la que se tiene mucho miedo a salir adelante. Hasta ayer mi única responsabilidad era aprobar y ahora me tengo que hacer cargo de mi vida. Si yo quiero hacer las cosas diferentes y se llevó todo a un extremo donde, bueno, me gusta X cosa, bancátela, pagátela. No salir a trabajar les da terror. Por lo general suelen ser cortes abruptos a través de una pelea. Cuando no está la flexibilidad, se da una pelea en la que dicen, ¿sabes qué? Yo pienso totalmente diferente a vos y me voy a hacer cargo de lo que a mí me parece. Y salen a trabajar. Y si bien, viene bien, porque de alguna forma es aprender a los golpes por ambas partes, porque cualquiera de los dos sufren muchísimo, tanto padres como hijos, y con el tiempo se terminan dando cuenta de que, bueno, tenía autoridad para decir las cosas que quería hacer, se la forjó, pero no es necesario llegar a esos extremos. Está bien, en la vida se aprende de todo y de muchas maneras, pero estos porrazos son totalmente innecesarios, porque de perpetuarse después en la adultez, los hijos sienten que no pueden ser ellos con sus papás. Entonces, cuando tienen que comunicar cualquier decisión que es trascendental para sus vidas, no tienen el placer de compartirlo con la familia. Tratan de evitarlo. Otras situaciones que se dan es cuando sienten que sus padres son el enemigo, porque de compartir con ellos y con sus propios hijos es para problema, porque sus hijos se vuelven más caprichosos y majaderos que nunca, porque saben que está el abuelo o la abuela que va a consentir y va a decir, déjalo, no te enojes así, tu papá es así, tu mamá es así, y los desautorizan. Entonces es confuso porque sienten que son abuelos que incluso a veces les están dando una mano económicamente para pagar el colegio de sus hijos, pero al mismo tiempo llevárselos o que compartan con ellos significa que se desvirtúe la educación que les quieren dar. Entonces no se sienten autorizados como para poner un freno a esa situación. Todo se entra a mezclar, incluso hasta para los propios nietos, que no tienen muy en claro quién manda en la familia. Todo esto, ¿cómo se puede evitar? Bueno, apostando a lo que es una resolución de los conflictos desde un lugar constructivo. Y para esto es como siempre hablamos. Para que haya una buena comunicación tiene que ser abierta al diálogo. No pretender estar de acuerdo en todo. Ser respetuosos de las diferencias. No enojarnos con ellas, sino que esperar que del otro lado haya una argumentación de su criterio. Y ser muy respetuoso de la argumentación que el otro ofrece respecto a sus decisiones.
Tener claros que estamos en un momento de transición, salirnos de la rigidez. Acá yo no soy el dueño de la verdad como padre, como hijo tampoco. Entonces tenemos que identificar clarito cuáles son las necesidades que tiene cada quien. No le tengan miedo a la puesta de límites. Van cambiando a medida que vamos creciendo y desarrollándonos. En algún tiempo, obviamente que quien dirigía el asunto eran los padres, pero después los hijos son los que tienen que también ir poniendo los límites desde la autoridad. ¿Qué significa hacerlo desde la autoridad? Es cuando yo soy capaz de hacerme cargo de las cosas que pretendo para mi vida. Entonces, si yo cumplo con mis obligaciones y costeo o resuelvo y me hago cargo de las consecuencias de mis decisiones, a mí nadie me puede decir cómo tengo que hacer las cosas. Y por otro lado, por el lado de los padres, es importante promocionar este desarrollo, porque ni siquiera se tiene que dar desde una actitud de abuso de lo que uno les provee, que los hijos de repente sigan pidiendo. A veces se da que en esta sobreprotección o en esta mirada más de cuidar, no le damos ni le transmitimos la confianza de que ellos puedan ir buscando su camino e ir resolviéndose. Entonces también tenemos que aprender a limitarnos como para darles el espacio a que ellos intenten, prueben y no caerles con todo cuando se equivocan o tomaron una decisión diferente a la que nosotros les sugerimos. En definitiva, tener ese equilibrio entre lo que es cooperación, apoyo y no caer en la dependencia, que a veces se traduce en dependencia económica, afectiva. Tenemos muchísimas maneras de estar todavía agarrados a nuestros hijos como si todavía fuesen aquellos pequeños. Y también, como hijos, a seguir prendidos a la aprobación de nuestros padres. A modo de cierre, bueno, evidentemente yo no puedo mencionar cuáles son todos esos conflictos entre padres e hijos, pero sí cuáles son los más comunes. Y es que nos cuesta verlos crecer, nos cuesta darnos cuenta y acompasar ese ritmo. Y a veces a los propios hijos les cuesta darse cuenta que sostienen una mirada ante sus padres que no es la de un adulto, que es la de un niño. Entonces, ya sea por un extremo o por el otro, no hay que confundir la cooperación y el apoyo con la exigencia. Hay que tener claro que un buen amor, ese que cuida, sabe poner límites, va aprendiendo a reconocer esta dinámica que va mutando con el paso del tiempo y con el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes, y en tanto en sus obligaciones como en sus deberes. Pero se le agrega la gratitud. Y la gratitud no es deuda, que esta es una confusión muy frecuente. Y tanto por un lado como por el otro, sienten que tienen que saldar algo o que se les debe algo. Y estamos perdiendo de vista que tanto el apoyo como el cuidado no se cobra. Si crees que lo que tratamos hoy puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas, y si quieres apoyarme para que siga haciendo este tipo de contenidos, ya sabes que haciendo un comentario, dándole un like y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.